precisamente porque tiene características que hacen pues que la máquina sea bastante versátil, que pueda tener muchas utilidades para diferentes patologías, ya sea como presencia de repente de tratamiento de pigmentos, cicatrices, rejuvenecimiento, onicomicosis, entre otras cosas como vamos a ir viendo. Entonces, la fórmula base, que es la que tenemos que memorizar siempre y de la cual derivan todas las fórmulas físicas y de repente el componente físico que tenemos que entender, es esta, ¿no? Que es la que habla de que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, esta fórmula es muy importante que la tengamos presente porque en función a esto va a girar prácticamente la mayor parte de la charla. Entonces, recuerden que la energía se puede armar de diferentes formas, porque obviamente la potencia y el tiempo de disparo en cada dispositivo puede variar. Por ponerle un ejemplo, si yo quiero disparar, por ejemplo, 20 millijoules, esos 20 millijoules los podría armar por ponerle un ejemplo, si pongo 20 vatios por un milisegundo, por ponerle solo un ejemplo. Pero esos 20 millijoules también se podrían armar, por ejemplo, con 10 vatios y 2 milisegundos, ¿cierto? O también por 5 vatios y 4 milisegundos. El efecto biológico va a variar dependiendo del tiempo de disparo que tenga el dispositivo. Esos 20 milivatios, por ejemplo, también podría armarse si es que de repente mentalmente hacemos 40 vatios por 0,5 o 80 vatios por 0,25, ¿no? Entonces, si yo voy de repente reduciendo el tiempo de disparo, voy a tener que mis potencias necesarias o que dispare el dispositivo va a ser cada vez mayor. Si yo en esta fórmula, que es la fórmula base al tiempo, lo llevo hacia el dividendo del otro extremo, voy a tener que si el tiempo se reduce, la potencia del dispositivo puede aumentar muchísimo. En ese sentido, si comparamos, por ejemplo, un láser de CO2 que seguramente hemos manipulado, si ustedes programan un dispositivo CO2 para hacer un tratamiento con cicatrices, posiblemente estén utilizando energías que mínimo vayan entre 20, 30, 40, 50 millijoules. En un picosegundo yo podría hacer un tratamiento relativamente importante con buen efecto solamente utilizando 0,5, 0,8 millijoules. ¿Por qué motivo? Porque este láser pues va a tener una potencia que es bastante alta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la luz? La luz, recordemos que es una forma de materia que va a tener un comportamiento, ya sea como onda o como partícula. Como onda, porque obviamente va a viajar, va a transportarse por algo que conocemos nosotros como radiación. La radiación es el transporte de energía desde un punto hacia otro, independientemente del medio. Ustedes pueden notar que la radiación puede traspasar el espacio, traspasar el agua, obviamente también traspasar la piel. Y se comporta como partícula de la luz, obviamente, porque también interacciona con la misma materia y puede tener cambios en ella. El efecto biológico más conocido es el fototérmico, el calor, y que básicamente es lo que observamos acá en la Tierra. Cuando uno se expone pues al sol, rápidamente empezamos a notar que las zonas que están en contacto empiezan a calentarse. No es el efecto más conocido. Esto es muy importante que lo comprendamos y El lo profesor de piano repasemos. dice a las 12:30, ¿está bien, hijo? ¿Pueden apagar su micrófono, por No, favor? sábado. Ok, entonces la estructura atómica hay que recordarla. La estructura atómica está hecha a base de protones, neutrones y electrones. Recordemos que siempre las cargas positivas suelen estar en la parte central del átomo y las cargas negativas siempre están hacia las partes laterales. ¿Cómo es que se forma el láser? Los láseres justamente son emisiones de fotones que suelen aparecer después de que un átomo ha sido estimulado. Cuando un átomo se estimula, usualmente los electrones suelen irse hacia la periferia, pero esos electrones suelen tener la tendencia a ser estables. ¿Qué significa? Que si uno le entrega energía a un átomo, ese átomo se va a excitar, los electrones van a irse hacia la periferia, pero van a buscar su estabilización, su estado original. Y en ese momento en que el electrón nuevamente regresa a la normalidad, emite un fotón. Y es como se forman, pues, algo que se conoce como la emisión natural de radiación cuando se produce en la naturaleza. Cuando ese proceso se produce artificialmente en una máquina, obviamente, que tiene componentes como el láser, pues eso se le va a llamar emisión estimulada, ¿no? Entonces, estos parámetros que son bastante, digamos, conocidos, hay que repasarlos, porque a partir de estos parámetros, a partir de estos datos que le voy a dar, es como que vamos a entender los efectos biológicos que pueden tener los dispositivos sobre el tejido.
Entonces recordemos que es un milisegundo, que es 10 a la menos 3, un microsegundo, un nanosegundo y un picosegundo. Eso es muy importante porque los diferentes dispositivos láser que nosotros tengamos disparan en diferentes tipos pues, de tiempos de disparo, duraciones de pulso como le conocemos. Y en función a esa duración de pulso es que nosotros vamos a tener el efecto biológico que ahora lo vamos a ver. Entonces, la fórmula base que le enseñé en la presentación al inicio es que la potencia por el tiempo es igual a la energía, ¿cierto? Es la fórmula más importante. Pero seguramente en nuestros dispositivos nosotros hemos visto un segundo parámetro a lo que le conocemos como fluencia. ¿Qué cosa es la fluencia? Es básicamente la energía que tú estás entregando por unidad de área. Vamos a poner un ejemplo que estamos ahorita en una habitación y ustedes van a entregar fotones a la habitación. Vamos a imaginar que van a entregar 10 fotones por habitación. ¿Cuál sería la afluencia? Pues la afluencia sería 10 fotones por habitación en este caso, ¿cierto? Ahora, ese concepto de fluencia se queda un poco corto al momento de poder, digamos, pronosticar cuál va a ser el efecto biológico. Y se lo explico. Vamos a imaginar que en la habitación en la que ustedes están, van a poner dos escenarios. El primer escenario es el siguiente. Vamos a entregar los 10 fotones de golpe en un tiempo de disparo muy corto. Y en el segundo ejemplo, vamos a disparar los 10 fotones, pero vamos a dispararlos de a pocos. Un fotón, un fotón, un fotón, un fotón por 10 veces. En ambos casos, la afluencia ha sido la misma. He disparado 10 fotones por habitación. Pero en el primer ejemplo entregué todos los fotones de golpe y en el segundo ejemplo he entregado los fotones de forma fraccionada. En ambos casos, la afluencia es la misma, pero el efecto biológico en ambos casos ha sido diferente. En ambos casos, posiblemente en el primer ejemplo, tal vez he calentado el tejido, de repente he hecho un efecto fotoacústico, y en el segundo ejemplo solamente he estimulado que el tejido se active, que de repente su maquinaria de regeneración se active. Entonces, el tiempo en el cual yo disparo esos fotones ha sido, digamos, el factor más importante para determinar el efecto que se produzca en el tejido. Entonces, cuando ustedes a la afluencia le agregan el factor tiempo, están teniendo un segundo concepto que es mucho más importante, que es la densidad de la potencia, también conocido como irradiancia. Entonces, justamente esta irradiancia que hace alusión a la velocidad a la cual tú entregas la afluencia es la que se utiliza para hacer una clasificación, que es la clasificación láser tejido. Entonces, como ven acá en esta gráfica, nosotros vamos a tener descritos en dermatología varios efectos biológicos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en un tejido? Pues lo podemos calentar y eso se conoce como el efecto fototérmico. ¿Por qué calentamos? Porque en este caso tenemos de repente la finalidad de dañar un target o tal vez estimular la regeneración de un tejido. Por ejemplo, imaginémonos que ustedes quieren atacar un vaso sanguíneo. ¿Qué tienen que hacer? Pues calentar la pared del vaso para poder coagularla, para poder romperla. De repente van a tratar una cicatriz, pues entonces calientan el agua del tejido para generar una microquemadura e inducir un recambio de piel. En ambos casos, por ejemplo, es un efecto fototérmico. Si ustedes se acercan a la gráfica, una consulta al auditor, ¿ustedes pueden ver el puntero que estoy poniendo en la pantalla? ¿Se ve? Sí, Sí, sí se Sí se ve, ve, ¿verdad? sí lo Correcto. vemos. Entonces, ven en la gráfica que tanto los milisegundos como los microsegundos, hablando de tiempo de disparo del dispositivo, se clasifican como efecto fototérmico. ¿Qué significa? Que cuando ustedes tienen dispositivos láseres que disparan en milisegundos o microsegundos, ustedes principalmente están calentando el tejido. ¿Qué tipo de máquinas pueden tener este tipo de disparos? Por ejemplo, el más clásico es el láser de CO2 y todas sus evoluciones, como los láseres híbridos. Pero también, por ejemplo, la IPL, si alguien lo tiene, también un láser de Erbium Jack, también, por ejemplo, los láseres vasculares, ¿no? Como el 1064 o el 532, pueden disparar en milisegundos o microsegundos, como se conocen los de pulso largo, micropulsados. Por ejemplo, también podría ser la depilación acá, porque ustedes están básicamente calentando el bulbo. Entonces, todos estos efectos son los efectos fototérmicos. Ahora, cuando el tiempo de disparo es mucho más pequeño y cuando su máquina ya dispara en nanosegundos, se va a formar un siguiente efecto, que es el efecto fotoacústico, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y el efecto de plasma, que ahora lo vamos a ver. Entonces, si ustedes tienen esa misma onda que era la 1064 y esta vez programan su dispositivo láser en nanosegundo, en este caso van a tener un efecto fotoacústico, fotomecánico, que significa que se están formando, digamos, ondas de choque, cavitaciones,
que estén dañando, en este caso, los targets que querramos atacar. El efecto de plasma se obtiene, sí, un poquito con los nanosegundos, pero principalmente cuando se tiene los picosegundos, y de ese mismo efecto deriva la fotodisrupción, que ahora la vamos a ver también. Entonces, la teoría de la fototermólisis selectiva, que es la teoría que es la que tenemos que conocer todos, es algo que siempre resalto a los médicos a los que puedo capacitar. La persona que se llama Rox Anderson, que es el doctor más importante a nivel de láser, crea esta teoría en el año 83. Ustedes saben que los láseres lo utilizamos desde el año 63, ¿no? En ese momento aparece el primer láser, que es el láser de rubí, pero esos primeros 20 años de uso del láser fueron prácticamente catastróficos porque hubieron muchas quemaduras, muchas cicatrices, no habían efectos terapéuticos y básicamente ¿por qué? Porque no había una estrategia de cómo poder dañar los targets que tenemos en la piel. Recuerden ustedes que nosotros en la piel tenemos 4 targets en la actualidad, hasta 5 diría yo, que podemos modificar. Los más importantes son el agua, obviamente. Cuando ustedes, por ejemplo, disparan un láser de CO2, un Herbe, un GLAS o Jack, van a disparar la melanina con algunas ondas que van a ser específicas para agarrar melanina, eso ya lo vamos a ver ahora, como por ejemplo el Mi 64, el 532, el láser de rubí. Vamos a agarrar hemoglobina y sus variantes como la oxihemoglobina, la desoxio, la metahemoglobina, y ahí vamos a tener láseres como el KTP del pulso largo, por ejemplo, de repente los láseres de perdón, las IPL, los láseres de colorante pulsado. Entonces, y finalmente también tenemos un target que va a ser la glándula del sebo, el sebo, que ya es un target que recién en los últimos años se está empezando a desarrollar. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la fototermólisis selectiva? Nos dice que nosotros debemos armar una estrategia para poder dañar al cromóforo que en este caso nosotros vamos a elegir. En el caso del láser Discovery Pico, lo que estamos principalmente dañando en la mayoría de los casos es el pigmento. Entonces lo que vamos a tener como blanco es básicamente la melanina, ¿no? Una vez que ustedes han elegido el cromóforo, ustedes tienen que elegir una longitud de onda que tenga la afinidad suficiente para poder buscar ese cromóforo. Entonces ese es el primer paso. Una vez que ustedes tienen ese cromóforo y han elegido la longitud de onda, pues viene ahora el trabajo del dermatólogo que consiste en poder de repente programar una oración de pulso que sea lo suficientemente, digamos, pequeña y que se asemeje al tamaño del target para poder golpearlo. Y básicamente, luego uno tiene que programar la energía para que ese target sea dañado, ¿no? Entonces, esa energía que ustedes utilizan para dañar el target, ya uno lo va a programar justamente con las reacciones tisulares que ustedes puedan observar al momento que disparan el láser. Por ponerle un ejemplo, ustedes van a disparar un lentigo solar y lo que van a observar cuando disparan el láser es que se va a formar una escarcha blanca. A esa reacción tisular que ustedes tienen se le conoce como endpoint y es básicamente lo que tiene que guiar el paso final de la programación de la máquina, y eso se le conoce básicamente como endpoints terapéuticos o de peligros, que bueno, de repente en otra charla tal vez podamos hablar también un poco sobre eso. Bueno, en este sentido, el láser tiene que ser emitido para que ese calor se confine exclusivamente en el target, no se salga y por lo tanto nosotros no tengamos daños en estructuras vecinas. A esto se le conoce como la teoría de la fototermólisis selectiva. En este caso vamos a atacar el target y vamos a hacer que ese target simplemente se fragmente, se destruya o se caliente, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el efecto fotoacústico? Porque estamos hablando del efecto fototérmico y es muy fácil de entender, básicamente que la energía lumínica se va a transformar en calor y de esa medida vamos a calentar los targets y vamos a hacer que en este caso pues los targets sean destruidos. Pero la pregunta es, ¿qué es el efecto fotoacústico, no? ¿Y cómo es que se produce? Ese efecto fotoacústico también tiene otros nombres y de ahí derivan, por ejemplo, el efecto Leo, que es básicamente un efecto fotomecánico. La fotoirrupción deriva básicamente entendiendo de qué es el efecto fotoacústico. Entonces le comento la historia. En el año 2002 se presentó un paper en el cual se decide golpear una partícula de grafito, y se lo estoy poniendo para que ustedes lo lean, pero utilizando en este caso láseres que tengan los tiempos de disparo muy cortos. Entonces hemos hablado que, por ejemplo, el láser de CO dispara en milisegundos, de repente un micropulsado de 1064 en microsegundos, pero los láseres de Q-switch y los picosegundos ya disparan en nano y en pico. Bueno, en este estudio lo que se hace es básicamente golpear una partícula de grafito pero con un láser de picosegundos, o sea, con un tiempo de disparo mucho más corto.
¿Qué cosa es lo que se observó en este estudio? Que la partícula de grafito fue destruida, pero sin generar calor. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es posible que los láseres, pues en vez de calentar, hagan que esa energía lumínica destruya de repente un blanco, pero sin calentarlo? Entonces, eso es lo que vamos a explicarle más adelante, pero en el año 2002 ya se había básicamente descubierto. Entonces, recordemos la estructura atómica. Acá viene básicamente la explicación. Recuerden que la estructura atómica tiene esas cargas positivas que le he explicado, que van a ser los protones y los neutrones, ¿correcto? Entonces, ustedes van a ver que los electrones van a estar con cargas negativas siempre alrededor del átomo. Cuando ustedes disparan un láser que está de repente disparado en milisegundos, en microsegundos, ¿qué cosa es lo que van a hacer con estas partículas que están ya en la piel? Van a hacer que la materia se empiece a disociar, que estas energías positivas empiecen, digamos, a separarse de sus cargas negativas. Entonces, el electrón que ustedes veían acá, básicamente se ha empezado a separar porque los tiempos de disparo utilizados con esta luz están induciendo esa separación. Entonces, a ese efecto biológico se le va conociendo como disociación dieléctrica. ¿Qué significa? Que los tiempos de disparo hace que la materia se empiece a disociar, que las cargas positivas y las cargas negativas se empiecen a separar. Ese electrón que se ha separado con estos tiempos de disparo muy cortos, a la vez se convierte al mismo tiempo en un target y al recibir más energía se va a transformar en un electrón que pues va a estar un poco más estimulado y este mismo electrón al mismo tiempo va a ser una cascada porque sigue recibiendo más luz y empieza a estimular a otros átomos de materia, ¿no? Entonces este electrón viaja hacia otros átomos y sigue estimulándolos y sigue induciendo que los electrones se sigan separando. Como estos electrones siguen recibiendo luz porque tienen mucha afinidad pues por la luz, se empieza a formar en el trayecto un destello de luz. Por eso para los que han usado pico láser, han notado que cuando ustedes disparan el láser fraccionado de la pieza de 8 ustedes han notado que sale una luz. Es básicamente porque el proceso mediante el cual se empieza a formar el efecto Liouville, el efecto fotoacústico, genera un destello de luminiscencia, ¿no? Entonces, estos mismos electrones que han estado ya estimulados, que se han hecho mucho más, digamos, grandes y que siguen recibiendo más energía, van haciendo una cascada paulatina que van a su vez absorbiendo más luz y van estimulando, digamos, a los siguientes átomos, formando el mismo efecto y armando una cascada que finalmente termina con muchos electrones que se han separado básicamente de sus átomos. Eso se le conoce como disociación dieléctrica, como lo ven en el gráfico. Esos electrones tienen una particularidad muy grande, que ellos a su vez tienen una capacidad muy grande de absorber la luz y de hecho impiden que la luz pueda traspasarlos y pasar más allá del tejido. Y de hecho que estos electrones o esto, digamos, esta carga lumínica empieza cada vez a acumularse hacia la superficie hasta que finalmente se satura. Y eso se le conoce como efecto de plasma, ¿no? Ahora, cuando esta molécula, este gas, porque realmente el plasma viene a ser un estado gaseoso en donde hay electrones muy activados, empieza a subir a la superficie, empieza a hacer que la piel se empieza a fraccionar, básicamente a fisurar, y por eso es que ustedes ven sangrado cuando empiezan a hacer este tratamiento con los láseres de picosegundos. Básicamente porque estas moléculas de plasma empiezan a subir, a fraccionar el tejido y empiezan a generar justamente el sangrado. Esta molécula de electrón de este gas estimulado tiene una característica, que en este gas hay una temperatura muy alta, pero solamente en puntos, digamos, hablando de repente de espacios muy pequeños, o sea, se forma una temperatura muy alta en pequeños cúmulos, que ustedes saben que cuando la temperatura aumenta, al mismo tiempo que es lo que sucede, la presión en el tejido aumenta y eso genera un estallido. Ese estallido pues es el golpe que ustedes van a escuchar al momento que la pieza fraccionada suena y se le conoce pues como ondas de choque. Este mismo gas que está caliente empieza obviamente a formar vapor y ese vapor empieza a generar burbujas que se empiezan, digamos, a visualizar justamente en los cortes histológicos en los que ahorita vamos a ver y es lo que se va a conocer pues como efecto Liouville histológicamente hablando, ¿no? Entonces, ese calentamiento de este gas genera, como le estoy mencionando, ondas de choque, cavitaciones
y básicamente vas a producir un daño a nivel del tejido, pero por micro fisuras o micro daño que va a generar básicamente el estímulo grande de que la piel se pueda reparar y forme nuevamente colágeno, ¿no? Entonces esa es la forma como se forma un efecto acústico y finalmente un efecto de Liot. En la histología vamos a observar justamente esto, ¿no? Estas burbujas, estas cavitaciones que hemos logrado formar por este gas de repente ionizado que se conoce como plasma, genera las cavitaciones, que es lo que vamos a observar acá. Luego este microdaño que ustedes han producido justamente con este efecto es lo que va a generar el efecto biológico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las partículas pues vamos a tener de repente fraccionamiento de las partículas, como por ejemplo en los tatuajes, en la melanina, y eso va a llevar en esos casos, por ejemplo, de que los macrófagos vengan y se coman los residuos. Y en los casos, por ejemplo, de los láseres de picosegundo, estas microfisuras que ustedes están haciendo en la piel, básicamente están activando el proceso de cicatrización y eso está formando, digamos, estimulando la formación de nuevo colágeno, que es lo que va a traer, lógicamente, los efectos biológicos pues, que hemos observado tantos años ya con los láseres de picosegundo. Acá me tomé la atribución de poder tomarle foto a una charla de un doctor en Estados Unidos que hizo justamente la clase física sobre los láseres y picosegundos y básicamente lo que hizo es tomarle con una cámara térmica el efecto que se producía en la piel sobre láseres disparados como ven acá en picosegundos, láseres en milisegundos y un láser en este caso que fue el láser de 1927 que es el Thulium y como ven el láser de picosegundos ha disparado pero la temperatura prácticamente no ha variado. En cambio con su nanosegundo y con su de repente láser en milisegundos, como ven, la temperatura se ha aumentado. Por eso es que hacer canales o hacer, digamos, efecto Lyot con un láser de pico es mucho menos agresivo porque prácticamente no tienes aumento de temperatura. En cambio, cuando tú lo haces con nano o lo haces de repente o disparas algún láser que dispare en milisegundos, sí hay un aumento de la temperatura. Eso hace pues que los láseres en picosegundos sean bastante seguros porque puedes obtener efectos biológicos prácticamente con daños térmicos que son prácticamente nulos, ¿no? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta con la parte física? ¿Ninguna? No de este Bueno, lado. ok. Entonces, lo otro que tenemos que recordar, ya habiendo recordado los efectos biológicos que podemos tener, es recordar la penetración de los láseres. Porque eso va a llevar a la elección que podamos tener para poder dañar, pues en este caso, el target que hayamos elegido. En el láser Discovery Pico, nosotros vamos a tener tres láseres insertos. Vamos a tener al KTP, que es el 532, vamos a tener al láser de Rubí y vamos a tener al 1064. Como referencia de penetración, aproximadamente el 1064 es el que más penetra, aproximadamente 4 milímetros. El KTP está bordeando entre 1,2 a 2 y el rubí aproximadamente entre 2,5 a 3. Son penetraciones no exactas, pero son referenciales según la literatura. Entonces, obviamente nosotros tenemos que elegir la onda en función también de dónde está el cromóforo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un léntigo solar, pues los léntigos solares son epidérmicos, entonces los láseres que van a ir mejor en este sentido van a ser los láseres que trabajen arriba como un KTP o un rubí. Si ustedes tienen, por ejemplo, un nevo de OTA, que es de repente, es un tipo de nevo, que en los cuales los cúmulos de melanocitos están profundos, pues elegiremos un 1064. Entonces, el conocimiento de la penetración de la onda nos va a servir para poder hacer la elección justamente cuando armemos nuestra estrategia que nos ha enseñado Rox Anderson, pues para poder pegarle muy bien al blanco que queremos, digamos, atinarle. Otra cosa muy importante es la absorción de la melanina, que esto de acá también tiene una curva descendente como la están viendo acá, que es la curva verde. Si ustedes pueden ver ahí, el láser de KTP, hablando de estos tres láseres, es el que tiene mucha más afinidad por la melanina. ¿Qué significa? Que cuando la encuentra, la calienta mucho. Entonces, al otro extremo, vamos a tener al láser de 1064 que le encanta muy poco la melanina comparado con el KTP, y como intermedio, como punto intermedio, vamos a tener al rubí. Entonces, en resumen, tenemos al KTP, que es el láser más superficial de estos tres, le gusta mucho a la melanina, por lo tanto hay que tener cuidado cuando vamos a tratar pacientes con pieles muy oscuras. Al otro extremo tenemos al 1064 que viene a ser el más profundo. En el caso de disparar en picosegundos, no vamos a tener calentamiento térmico, por lo tanto, el 1064 en picosegundos no daña vasos sanguíneos, no tiene efecto de calentamiento, no hay peligro de hueco
pues, ¿no? Salvo que de repente nos excedamos en energía. Entonces es un láser muy seguro y de forma intermedia en penetración tenemos al láser de rubí, que tiene pues digamos, afinidad intermedia entre ambas ondas que hemos utilizado. Estas van a ser características que va a tener ya el dispositivo hablando de la parte técnica. El láser de Discovery Pico realmente puede disparar en varios modos. Puede disparar en picosegundo, puede disparar en Q-switch, puede disparar en Optimal Pulse, que es una variante que solamente tiene cuanta, que significa que disparamos dos láseres de nano que van a ser gemelos. Y vamos a tener también un 1064 que está en microsegundos, en 0.3, que nos da el efecto fototérmico básicamente para calentar un poco de vasos, pero ten en cuenta que es pues un efecto fototérmico bastante limitado porque su energía pues es bastante baja, ¿no? Pero por si acaso para el que no tiene algún vascular va a servir un poco de apoyo. El láser de cuanta de picosegundos de 1064 va a tener más o menos los disparos de 532 van a estar en 370 picosegundos, que es un tiempo bastante corto. Por eso es que cuando tratemos con el KTP, los tratamientos van a ser bien eficientes porque su tiempo de disparo es muy pequeño. Nuestro 1064 está en 450 picosegundos y luego los nanos van a disparar en 6 milisegundos. El Optimal Pulse, que es un doble nano, hace una pausa de 150 micras. Y finalmente el Neodino Jack 1064 en fototermal dispara con 0.3 milisegundos, solo que su energía es muy pequeñita. Y también tienen un rubí, que es muy importante, ¿no? El láser de rubí de Discovery Pico solamente está armado en nanosegundos, que es como se puede armar en el mundo, y dispara en 30 nanosegundos. Pero curiosamente, ese rubí también puede disparar en fototermal. En fototermal está en 2 milisegundos. Y la pregunta es, doctor, ¿por qué tendría que estar en fototermal un rubí? Bueno, recuerden que el rubí en los años 90, antes de que aparezca el boom de la depilación, se utilizaba también como depilador. Entonces, pues, por eso es que lo tenemos al rubí, pues, también ahí en milisegundos. Si es que alguno quiere usar, pues también puede depilarse. Los Spock van desde 2 hasta 10.5 aproximadamente. Y como han visto, pues es el láser que tiene la mayor, digamos, potencia en el mundo, ¿no? Está en 1.8 gigavatios, que es la más alta en el mercado. Un resumen de lo que le estoy comentando. Y bueno, estos van a ser los spokes. A su elección pueden pedirlos redondos o cuadrados. Y acá también hay un tema muy importante con respecto a los spokes, ¿no? Los spokes, tanto redondo y cuadrado, no tienen, digamos, el mismo patrón de distribución de energía. Los spokes redondos suelen concentrar la energía más en el centro del spot y el cuadrado suele ser un poco más homogéneo. Eso está descrito en cualquier libro de láser. Entonces, la elección del tipo de Spock va a depender también del tipo de target o de repente de patología que tú quieras tratar. Si tú necesitas que tu disparo sea homogénea en todo el Spock, entonces ustedes preferirían usar un spot cuadrado. Por ejemplo, si quieren tratar un tatuaje o un léntigo solar en lo cual necesitan que toda la energía esté concentrada de forma homogénea, elegirían un spot cuadrado. Y el spot redondo usualmente se utiliza cuando se requiere la energía a nivel central, clásicamente los láseres vasculares. Por eso es que van a ver que los láseres vasculares vienen casi la mayoría en redondo, ¿no? Entonces, y él básicamente el tamaño del spot también nos va a entregar la penetración. Si ustedes tienen spot más grandes, en este gráfico lo voy a ver, si el spot es más grande, también la penetración aumenta. Ahora, esta es una comparación con los diferentes láseres de picosegundo que existen en el mercado. Y como ven, pues el láser de Discovery Pico está galardonado como el mejor en el mundo justamente porque el tipo de disparo que tiene es bastante homogéneo. Según la regla que le he mencionado, el spot grande usualmente es el que penetra más, pero acá existe una excepción muy grande, porque en este caso es al revés. La pieza fraccionada de 8 tiene un poco más de penetración que la pieza fraccionada de 9, y es básicamente por el tipo de lente interno que traen cada una de las piezas, que en el caso de la 8 es la fraccionada clásica, y la pieza de 9 es básicamente una pieza que se conoce como DOE. Eso también está descrito en la literatura, acá le he puesto el paper. ¿Y qué cosa es lo que se observa? Que la pieza fraccionada clásica suele tener una penetración, como ven en la gráfica, en pirámide y de forma profunda. En cambio, la pieza de 9 suele ser más superficial y más homogénea. Entonces, también la elección de la pieza fraccionada que quieran elegir va a depender de la patología pues, que quieran tratar. En este caso, las diferencias de cobertura también difieren. La pieza de 8 suele ser la que tiene menos cobertura en cada una de sus ondas. Comparen el KTP con la pieza de 8 cubre 3%. El KTP con la pieza de 9 cubre 20, igual el Mi 64 con la pieza de 8 cubre 5, con la de 9 cubre 25,
Y el rubí también cubre con la de 8 10% y con la de 9 cubre 40%. No solamente vean la cobertura, sino sepan también que la pieza de 8 tiene un poquito más de penetración, que es la única excepción a la regla como hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las utilidades de los láseres en picosegundos? Inicialmente se utilizaron para poder tratar tatuajes, justamente porque obviamente ha habido una, de repente, necesidad de poder hacer tratamientos que sean más efectivos y que, como hemos visto en la charla, generen menos daño térmico. Entonces, luego pues empezaron ya a expandir para otros usos como pigmentos endógenos en este caso, de diferente tipo, como el melasma, de repente los léntigos, las cefalias, entre otros. También por el mismo efecto Leo que es descrito en este momento y por lo cual empezamos a hacer microfisuras internas que estimulan la formación de colágeno, lo podemos tratar para hacer rejuvenecimiento y como apoyo en el caso de utilizarlo para cicatrices de acné. En este caso le comento la palabra apoyo porque a mi preferencia yo suelo utilizar más láseres ablativos que suelen ser más efectivos, pero obviamente los picosegundos estimulan mucho la maquinaria de formación de colágeno, por eso es que muchas veces lo utilizo para básicamente simplemente potenciar el tratamiento que esté haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente, al tener un pulso más pequeño, pues vamos a poder atacar partículas que sean más chiquitas, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que tener, digamos, en cuenta es que cuando nosotros evaluamos un paciente, tenemos que recordar también la clínica, ¿no? El color del pigmento muchas veces nos da la profundidad. Si ustedes ven que una patología X, la que sea, tiene el color marrón o negro, significa pues que el pigmento está muy arriba. Si ustedes ya lo ven viendo, lo van empezando a ver plomo o azul verdáceo, entonces ya estamos hablando de que la patología es profunda. Entonces la clínica también va a ser muy importante para poder elegir la onda que van a tratar. Por ejemplo, doctor, de repente veo un Nefeli que es marrón, un lente que es marrón, pues obviamente voy a utilizar láseres que ataquen la parte alta para que el tratamiento sea eficiente. Por otro lado, si empezamos a ver patologías con el color plomo o azul, como por ejemplo clásicamente el nemodeota, pues nos iríamos por una onda que pues alcance esa profundidad para poder atacar. Este es un resumen de las patologías clásicas que pueden tener. Las cefalias, los léntigos, queratosis actínicas o seborreicas son superficiales. El nevoidote es profundo. Muchas veces el HPI también tiene componente profundo. Y el melasma que suele ser combinado, ¿no? Y ustedes saben que puede tener básicamente componente epidérmico. O muchas veces esa tinta se derrama por un daño de capa basal y el pigmento se va hacia la dermis, ¿no? Entonces, con respecto al tema de tatuajes, pues estos láseres son bastante efectivos. Esta es una regla simple para poder recordar cuáles son los tatuajes que puedo, digamos, atacar con cada onda. El rojo, el amarillo y su variante el naranja se pueden atacar con el KTP, que es el 532, que dicho de paso se conoce como KTP por el tipo de cristal que se tiene fuera de la salida del, digamos, del resonador que tiene la máquina, ¿no? KTP hace referencia a los componentes del cristal, que es el fosfato, potasio y titanio, ¿no? El 1064 me agarra el negro y el azul oscuro y el rubí lo vamos a, digamos, ocupar, lo vamos a utilizar para aquellos tatuajes que sean un poco raros, teniendo presente que van a haber tatuajes que no debemos tratar, como por ejemplo el blanco, porque el blanco puede tener un efecto biológico dañino que se conoce como oscurecimiento permanente del tatuaje. Y con el color rojo, este dato, el color rojo también puede tener ese efecto adverso, o sea que el color rojo se negree. Y usualmente se produce cuando las tintas son muy antiguas, pues las tintas rojas antiguas, de origen chino, dicho de paso, contenían óxido de hierro. Y este pigmento cuando toca al láser hace que la tinta se negree y ese oscurecimiento ya no se puede manejar, ¿no? Está descrito también en los papers del doctor Anderson y la doctora Sakamoto, en los papers que habla pues de los endpoints de peligro, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando tratan el rojo. Si ven un rojo muy antiguo, solamente hagan una prueba terapéutica para ver si ese tatuaje no se negrea, ¿no? Y el color violeta, dicho de paso, no lo tengo acá apuntado, pero el color violeta es muy difícil de tratar, es el que menos responde a las terapias láser. Como ustedes ven, histológicamente, cuando ustedes tratan un tatuaje, ustedes van a tener diferentes acúmulos de tinta en diferentes tamaños. ¿Qué significa? Que pues van a haber acúmulos grandes, que van a requerir en este caso duraciones de pulso grandes, y van a haber acúmulos pequeños, pues con acúmulos de tinta pequeños, y vamos a usar tiempos de disparo pequeños. Entonces, más o menos adelantándole, por eso es que existe ya la última versión de Discovery Pico VarioPulse, justamente porque el tiempo de disparo de 450 picosegundos, actualmente esta nueva máquina ya tiene la opción de tener tres tiempos de disparo con la 1064, que sería el 450, el 600 y el 800 picosegundos, que eso básicamente es para poder tratar targets que sean un poco más grandes,
sin llegar a ser nanosegundo, ¿no? Porque como le he visto, con el nanosegundo ya podemos tener un poco de aumento del calor, no en este caso si tratamos tecnologías en picosegundos. Esa es la explicación. Entonces, este es un resumen de cómo se tratan los tatuajes. Recuerden algo muy importante, cuando ustedes tengan un tatuaje, jamás disparen un long pulse en el tatuaje. El long pulse estamos hablando pues de, de tecnologías que estén disparando en milisegundos y estoy refiriéndome principalmente al IPL o al 1064 o al KTP, ¿no? Porque si ustedes disparan IPL o depilador o de repente un long pulse en un tatuaje, lo que van a hacer es quemar. La única excepción a la regla de esta premisa serían los láseres de CO2 o los Erbium, que se pueden utilizar de apoyo para aquellos tatuajes que no puedan salir con estas ondas convencionales, como por ejemplo el blanco y el crema, ¿no? Que al no tener una onda, pues la única forma que podría intentarse es con ablación profunda fraccionada. Acá hay un ejemplo. Ahora, yo le había comentado que cuando ustedes van a armar la estrategia de tratamiento, ustedes van a tener como primer paso elegir la onda, segundo, obviamente elegir, perdón, el cromóforo, en función de eso elijo la onda, en función a eso elijo una duración de pulso y en función de eso elijo una energía, que es el paso final. En este caso tenemos un paciente, tatuaje verde, en este caso elegimos pues rubí porque es un color raro. La duración de pulso que la máquina trae es 30 milisegundos. Y en este caso, ¿cómo programo la energía? Para tratar tatuajes, ustedes no se guíen de los parámetros que puedan utilizar otros doctores, porque todas las máquinas en las diferentes partes del mundo están calibradas de forma diferente. Entonces, incluso en un mismo paciente, de repente la energía no es homogénea porque de repente la carga de Target es diferente, por ponerle un ejemplo nada más imaginativo en las dos cejas, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que ver es reacción cutánea. O sea, uno para poder programar la máquina necesita ver cambios en la piel. Entonces, el endpoint, en el caso de los tatuajes, es básicamente que ustedes observen una escarcha. En lo posible, ustedes deben elegir la energía más baja para poder hacer esa escarcha. Entonces, si ustedes hacen eso, lo que van a librarse es básicamente efectos adversos que se le puede hacer alguna cicatriz o alguna quemadura pues en el tatuaje. Entonces, acá le he puesto un video, obviamente le he puesto una lente al rubí si no se me daña la cámara. Entonces pueden ver que cuando estoy disparando, estoy formando una escarcha en el tatuaje, que ese va a ser mi punto de referencia para poder hacer el tratamiento. En este caso tenemos ya un paciente a la cual hemos hecho pues un tratamiento con un color oscuro. Como ven, simplemente ha quedado un poco de HPI, que esto con los meses baja, o se puede tratar con un poco de hidroquinona o de repente con un rubí fraccionado, como vamos a ver más adelante. Y lo que yo hago para tratar tatuajes es principalmente primero abrir canales. Entonces yo lo hago con un láser de Erbium, pero con esta misma máquina pueden abrir canales rompiendo la piel como han visto con la pieza fraccionada. Entonces, ¿por qué sirven los canales previos al tratamiento con el tatuaje? Principalmente para que el paciente no haga bulas, porque si no le van a estar escribiendo a los pacientes, ¿no? Que se le ha hecho una vesícula o una ampolla. Entonces, hacer canales impide que esa bula se forme. Lo segundo es que el mismo canal en cierta medida destruye un poco el pigmento, ¿no? Por ablación. Y facilita también la penetración de la máquina. Y por último, permite que cuando ustedes acaben la terapia puedan poner un corticoide solamente por las próximas horas para poder hacer un drug delivery que ese corticoide se absorbe y baja la inflamación, pero si el corticoide no está indicado en los días siguientes, porque recuerden que esa tinta se la come el macrófago y el macrófago pues con un corticoide encima pues no va a trabajar, ¿no? Este es un paciente, el anterior había hecho un par de sesiones, o perdón, 4 sesiones, y en este caso solamente hemos hecho una. Vean cómo con el dispositivo bien utilizado el avance puede ser bastante importante sin dejar cicatrices. Este es un ejemplo de tatuaje marrón, como han visto ya en el ejemplo anterior que hemos usado rubí. En este caso, rubí lo utilizamos para sacar un color marrón. Y bueno, el resultado en 2 sesiones pues ha sido bastante agradable. El KTP nos sirve para tatuajes de color rojo. Y yo les había dicho que el color rojo hay que tener mucha cautela, porque si ese tatuaje rojo es muy antiguo, hay que cuidar que ese tatuaje no se oscurezca al momento que ustedes disparan. Entonces van a tener que hacer una prueba terapéutica si el paciente le dice que ese tatuaje es demasiado antiguo, ¿no? Porque podría tener ese tatuaje óxido de hierro, que es el pigmento que reacciona con el láser y hace un oscurecimiento permanente. Vean, acá solamente hemos hecho una sesión porque el paciente se lo había hecho, pero estaba como que muy llamativo el color. Como consejo le dije para bajarlo un poco para que el color se note más natural. Ahora, si ustedes quisieran evitar de repente que el paciente se haga el tatuaje, ustedes pueden ofrecerles aclarar de forma natural el labio. ¿Qué se puede? Sobre el concepto de que ustedes han visto, por ejemplo, que los pacientes con vitíligo, cuando el vitíligo ataca el labio y la melanina se le va, el labio se pone rosado, ¿no?
Bajo esa misma premisa, ustedes sepan que el láser de rubí y el láser de KTP sirven para tratar vitíligo residual, ese vitíligo que ya está casi al 90 y tantos por ciento y quieren retirar el último pigmento que queda, pues se dispara a estas máquinas. Bajo esa premisa, ustedes pueden inducir un efecto parecido en el labio, porque van a hallar de forma permanente los melanocitos. Entonces se puede utilizar la pieza de KTP, la rubí, en este caso se puede hacer de forma completa o si quieren pueden fraccionar el disparo. Y vean acá el ejemplo en el labio superior que ha sido el único que he disparado. Vean cómo el paciente con una sesión, el labio pues se ha aclarado sin necesidad de que ya se ponga un tatuaje, ¿no? Este es un paciente tratado con neodeota, es un chico que ya le hemos hecho aproximadamente entre unas 6 sesiones, tal vez un poco más. Idealmente las sesiones se hacen cada 2 meses, pero bueno, acá en Perú tenemos el tema de que los muchachos a veces viven muy lejos de la capital y no siempre vienen, digamos, a tiempo, a veces se demoran un poco más. Este chico, esta foto tendrá como 3 o 4 años después de empezar el tratamiento. Y vean cómo los láseres de picosegundos tienen esa capacidad de retirar el pigmento a nivel profundo sin generar esas hipopigmentaciones en confeti que sí nos dejaba los láseres en nanosegundos, ¿no? Esa es el, digamos, la gran diferencia. Aparte que el efecto también es mucho más rápido en muchas menos sesiones, ¿no? En algunos casos se puede mezclar el láser de Rubí o el láser de KTP como apoyo en 1064, siempre y cuando el paciente no tenga un fototipo alto. Si ustedes tienen un paciente con neodeota y de repente el fototipo es alto, puede tener como efecto adverso un HPI, que me ha pasado ya, por eso se los escribo. Entonces, cuando vean el paciente que es muy trigueñito, ya solamente utilicen el 1064. Si es un paciente fototipo por ahí hasta 3 o de repente un 4 claro, se puede utilizar de apoyo o bien un Rubí o un KTP. Ven acá un paciente también que ya le hemos hecho algunas sesiones, ya está en proceso de aclarar. Miren esta muchacha, le hemos hecho también una combinación de Rubí y 1064, una foto aproximadamente como de 3 años de diferencia, ya con el neo prácticamente eliminado. ¿Cuál es el endpoint cuando ustedes tratan neodeota? El endpoint, yo lo llamo como edema de panal de abejas porque prácticamente parece eso, ¿no? Entonces, miren, acá estamos pasando la pieza de 1064. Voy a hacer correr el video. Solamente se hace un pase. Si ustedes van a tratar la parte cercana al párpado, se tiene que poner un lente que sea protector, que pueda proteger la córnea para que la onda no pueda pasar. Eso es muy importante. Con estos láseres, siempre que vamos a trabajar a nivel de párpado, tengan en cuenta de que tenemos que utilizar un protector corneal para no generar un daño pues permanente en la retina. Y como ven acá, el edema que se ha producido a los pocos minutos, yo le llamo edema en panal de abejas, es básicamente la señal de que el tratamiento ha sido bien realizado, como ven en la imagen. Esta es una paciente con hiperpigmentaciones postinflamatorias que seguramente ya la han visto en alguna de las charlas que le he dado. Acá en Perú desarrollamos esta nueva técnica que es básicamente utilizar el rubí fraccionado para poder tratar pigmentaciones postinflamatorias. Entonces utilizamos la pieza de 8 porque es la pieza más profunda. Recuerden que el HPI tiene componente profundo. Lo utilizamos en la pieza de 8 también porque tiene menos cobertura, solo 10%. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Un colega acá en Perú le pasó un láser seoso ablativo para tratar una miliaria cristalina y a las finales, como ven, no quitó ni la miliaria y hizo unas HPIs que fueron bastante llamativas. A esta paciente le hicimos el tratamiento cada 15 días y será en un lapso aproximadamente de 6 a 8 semanas que la paciente ya estaba pues con un avance muy importante. Miren el después, el tratamiento, esa foto tendrá 2 o 3 meses de diferencia. Y acá ven otro ejemplo de lo mismo, paciente con HPI, de los tantos que nos llegan a veces a la oficina, esta chica es ciclista, en pleno verano le hicieron un láser de CO2 y le dejaron una pigmentación prácticamente en todo el rostro, la sometimos a tratamiento con rubí fraccionado y miren, en más o menos 2 o 3 meses el paciente prácticamente ya se ha despigmentado, ¿no? Y acá le voy poniendo otros ejemplos, en este caso un paciente que yo remodelé para cicatrices, claro, le volé las cicatrices, pero le dejé ahí una mancha, que con tratamiento, como vean, también se ha aclarado, ¿no? Esta es una paciente también con un HPI de 3 años, de larga data aproximadamente, que ya ha sido sometido a Q-switch. Le lograron retirar una parte del pigmento por el CO2 que le habían hecho. Y yo la sometí a Rubí a una sesión y vean el efecto cómo ha sido bonito. Le pasé un poco de toning con 1064. Le pasé el Rubí haciendo escarcha muy bajo. Me apoyé con un poco de tranexámico y miren el efecto. Esta también es una paciente que es personal de salud. Ella refiere que se hizo una laceración por una guardia muy, muy larga al parecer. Entonces la paciente ya había estado sometida ya a dispositivos láseres en otra clínica con poco resultado. Y acá lo que hicimos es someterla a una terapia vascular y de pigmento al mismo tiempo. Usamos un láser de KTP, que es lo que vamos a ver la siguiente semana en la charla de Suprema.
y a la vez nos apoyamos con un láser de rubí muy bajo, haciendo una escarcha muy pequeña. Recuerda que cuando van a usar la técnica de rubí, no se guíen por la energía. Ustedes lo que se tienen que guiar es del endpoint. La escarcha que tienen que conseguir es muy, muy limitada, ¿no? Igual esta paciente es una misma víctima del doctor anterior que me mandaron la HPI, solamente que el doctor acá lo que quiso es quitar unos léntigos solares con CO2 y como ven a la paciente pues le generaron un eritema intenso y una hiperpigmentación postinflamatoria que la resolvimos de la misma técnica utilizando láser suprema y láser de rubí aproximadamente en 2 o 3 sesiones con espacios pues de 15 a 30 días en promedio. Acá tenemos otro caso, clásicamente los pacientes que llegan en este caso por una hiperpigmentación postinflamatoria, un tratamiento pues estético, una abdominoplastia. El paciente vino también con un engrosamiento por el cual pues también decidimos utilizar un láser vascular y en la misma sesión utilizar rubí fraccionado, igual a energías muy bajas, viendo el resultado pues en algunas sesiones como el paciente ha adelgazado esa cicatriz y ha aclarado, ¿no? Y esta es una complicación que tuve en Perú bastante llamativa. Acá lo que me sucedió fue, bueno, le sucedió a una paciente que le aplicaron una terapia de Tesa Cross, pero mal realizada, ¿no? Yo suelo utilizar el Tesa Cross al 95-100%, pero imagínense, acá la paciente lo utilizaron al 60%, pero se lo aplicaron con hisopo, ¿no? O sea, se salieron de los márgenes de las picayelos que supuestamente el paciente tenía y lo que hicieron era que el paciente pues terminó haciendo unos cráteres, unas cicatrices bastante llamativas. Y el plan acá principalmente fue usar succiones con el paciente, primero utilizar un láser de suprema para poder bajar el impacto inflamatorio de las cicatrices. Y también nos apoyamos en las etapas finales para hacer un láser de frax de pico, justamente utilizando el efecto Lioc para inducir reparación interna en los tejidos. Y más o menos en la foto 18 meses después, como ven ahí, el paciente prácticamente se le han ido las cicatrices al prácticamente 90-95%. En algunos lugares donde el hundimiento fue muy llamativo, pues nos tuvimos que apoyar con ácido hialurónico para poder revertir los hundimientos, ¿no? La pieza fraccionada justamente sirve para eso, ya lo hemos visto en la parte explicativa, en la parte de adelante, cómo es que la onda cuando llega a la materia la disocia, se empieza a generar un gas muy caliente que empieza a generar cavitación en el tejido y justamente empieza a producir este efecto ya descrito, ya conocido seguramente por nosotros, que es el efecto Liouville. Ahora, el tamaño del IO va a variar también del tiempo de disparo que tenga el dispositivo. Se ha observado que cuando el tiempo de disparo es más pequeño, el león es más pequeño, y si el tiempo de disparo es más grande, el león es más grande. Por eso es que, nuevamente mencionándole, Quanta desarrolla un láser de Discovery in Variopulse justamente para poder hacer diferentes tamaños de LIOC y diferente penetración también, porque la penetración se observó que cuando el tiempo de disparo es más largo, el LIOC también podía profundizar un poco más en la piel. Y la energía, que ya la iremos viendo en la práctica para los que van a llegar a Perú. La energía va también de repente a determinar la penetración de la molécula de LIO. Cuando la energía es muy superficial, el LIO se queda muy arriba. Cuando la energía va aumentando un poquito digamos, en tamaño, se hace más profunda. Y cuando otra vez aumentamos la energía muy alta, otra vez tenemos el efecto que el LIO otra vez se va hacia arriba, ¿no? Entonces, a tener presente también esos detalles. El efecto Log está descrito ya en algunos papers para tratar cicatrices de acné. Entonces vean acá ejemplos de pacientes tratados con secuelas de acné. En este caso, a esta paciente le hemos hecho un tratamiento pues con muchas técnicas, incluyendo hialurónico, succiones. En ese tiempo tenía el U-Laser MT, nos hemos apoyado con pico láser. Y vean el resultado pues con una foto que tiene aproximadamente 8 semanas. Ya el edema se le ha reducido bastante. La foto está contra luz para que vean que no hay trampa, para que vean cómo las secuelas se han reducido bastante, ¿no? Esta es la misma paciente que hemos visto hace un momento. Esta era una foto a un año. La foto anterior que le he enseñado ya es a un año y medio. Los melasmas que son tan complejos para tratar, en este caso al melasma le hacemos la técnica que nos ha pues, apoyado el doctor Servinati. Dicho de paso, pues al melasma hay que atacarlo por diferentes flancos. Si es que el paciente trae componente vascular, podemos prender el fototermal del mismo Discovery Pico para apoyarnos, que trae un poquito de efecto vascular si es que no tenemos un vascular más efectivo. Y luego hay que empezar a disparar en Optimal Pulse, en Q-Switch, básicamente porque estas ondas van a golpear partículas más grandes, de hecho que también van a tener como función estabilizar melanocitos. Los picosegundos lo que nos hacen principalmente es golpear el pigmento que es pequeño, sin generar calentamiento. Y los Spock 8 y 9 que se pueden utilizar para despigmentar o en cierta medida también revertir un poco la elastosis,
Recuerden pues que en el melasma también hay un poco de elastosis dentro de la patología, por eso es que tratar la elastosis en cierta medida también repara la capa basal y evita que al paciente se le esté derramando el pigmento hacia la dermis, por eso es que forma parte también del tratamiento. Entonces la pieza de 9 o de 8, a elección de alguno de ustedes, básicamente va a depender también del paciente que tengamos al frente, ¿no? Este es un experimento, por favor no lo vayan a hacer ustedes, algo que ya tengan algún tiempo utilizando la máquina. El láser de KTP en algunos casos también está descrita para usar melasma. En este caso, a la paciente a la que la traté es una amiga personal. Entonces, pues, como es una amiga, pues ella permite que yo le haga experimentos en la cara, ¿no? Pero si lo hace un paciente, a veces el KTP puede tener ese peligro de más bien pigmentar más al paciente, ¿no? Yo hacía un experimento básicamente para que lo vean que en algunos lugares pues se escribe el KTP también como uso para melasma. Esta es la misma técnica del doctor Servinati, Optimal Pulse, Q-Switch, picosegundos, Spox de 9-8, alguno de los dos. Los léntigos que suelen salir bastante rápido porque el KTP tiene sus picosegundos muy pequeños en 370 picosegundos. En este caso al paciente se le puede mezclar al mismo tiempo un rejuvenecimiento para quitarle no solamente los léntigos, sino también para mejorar la calidad de la piel, como ahorita vamos a ver. La misma técnica, un KTP en el caso del tratamiento con el léntigo. Acá lo que hacemos es buscar una escarcha muy pequeña y si nos queremos asegurar que el paciente no tenga un HPI de rebote, lo que usamos acá en Perú es unos parches que son como unos micropores, que son esos que se usan en las cirugías de nariz, se los pegamos para que fuerce que la costra esté por lo menos 2 semanas y de esta forma, digamos, reduzcamos mucho digamos, el riesgo de hacer un HPI. Vean que he usado un KTP en un paciente que tiene fototipo 4 sin ningún problema. También si es que tenemos el peligro de repente o tenemos ese riesgo de que el paciente se nos pigmente, podemos fraccionar el disparo. Para eso existen nuestras piezas fraccionadas. En este caso, he utilizado la pieza de 9 que tiene una cobertura aproximadamente del 25%. Le hacemos un disparo, un escarcha y vean el efecto al mes, cómo el léntigo se le ha ido, ¿no? El mismo, un paciente muy parecido con léntigos al cual hemos hecho rejuvenecimiento. Miren en una sesión cómo hemos quitado las manchitas y al mismo tiempo le hemos mejorado calidad de piel. La misma paciente que vimos anteriormente, miren el efecto. Una paciente con efélides de fototipo alto, nuevamente vamos a usar un KTP, pero nuevamente la energía tiene que ir acorde al endpoint, porque la PECA en una paciente trigueña no va a responder igual que una PECA en una paciente en fototipo 1. Esas energías pueden ser muy variables. Acá en Perú, como tenemos la oportunidad de capacitar en diferentes ciudades, en Perú tenemos diferentes colores de piel. O sea, hay ciudades en las cuales la gente es blanca y hay ciudades en las cuales la gente pues es muy trigueña, por ponerle un ejemplo en Cusco, ¿no? Entonces cuando vamos a Cusco y buscamos un endpoint, de repente lo estamos consiguiendo incluso con 0.4 y cuando nos vamos a la parte de Lima donde hay pues gente pudiente, blanca, entonces esa energía a veces llega pues hasta un joules, 1.2. Entonces no se guíen por la energía, ustedes tienen que guiarse por aquella escarcha que consigan con la energía mínima necesaria para que el paciente no le haga un HPI de rebote. Vean, el paciente llegó después de 3 años a mi consulta, yo ya ni le reconocí y la paciente pues había sido tratada por sus efélides un par de sesiones, miren cómo quedó, bastante, bastante bien, ¿no? Paciente con léntigos, nuevamente acá le he puesto una fotito al costado para que vean que esta escarcha tan intensa debemos evitarla porque eso va a ser necesariamente sinónimo de pigmentación posinflamatoria. Vean cómo es una escarcha ideal, que sea una escarcha muy sutil o incluso solamente un oscurecimiento del léntigo, ¿no? La onicomicosis que también está descrita para ser tratada con láseres, en el caso si usamos de láseres de picosegundos, tenemos que hacer varios pases haciendo de repente disparos en sentido horizontal o vertical hasta buscar que de repente el sonido que nos genera el estallido, ese efecto de choque que hemos visto hace un ratito, reduzca mucho, o que el color de la uña cambie hacia un color que sea pues un poco blanquecino, ¿no? Y eso es básicamente todo con Discovery. No sé si es que hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Yo sí tengo una pregunta. Cuénteme. Soy Sofía, de Guatemala. En el Sí. aclaramiento de los labios que puso, que lo hace con KTP y que es buscar que, como por el vitiligo que habló, estos resultados, ¿como cuánto tiempo duran? Pues digamos, o sea, es un tratamiento, hay Son que, es permanentes. decir, son permanentes, doc. No permanente, porque usted Ok. está dañando de forma permanente el melanocito. Usted se asegura de disparar una buena energía al labio, ya sea con Rubión KTP, para quitarle el pigmento de forma definitiva. Es lo que se hace en el vitíligo generalizado, ¿no? Se dispara Rubio KTP para quitarle ya de forma permanente el melanocito. Entonces usted dispara para que esos melanocitos se vayan.
Ah, ok. ¿Y esto tiene usted alguna experiencia en lo que es labios mayores, mucosa No lo he vaginal? intentado, no lo he intentado, pero lo que sí he visto ha sido esos tratamientos en pezones y se lo he visto a un speaker en algún momento, me parece que ha sido un doctor en Colombia que utilizaba también láseres para despigmentar. Entonces, podría ser, ¿no? O sea, entiendo que la mucosa responde muy bien, o sea, la mucosa no te no, por lo menos yo no he visto HPI en la mucosa. A pesar de que he utilizado de repente KTP o Rubí, la verdad es que nunca he visto una pigmentación ahí postinflamatoria, el riesgo es mucho menor. Pero sería bueno Ah, intentarlo en labios. No tengo experiencia porque nunca lo he hecho, pero ya que me he dado la idea, seguramente en los próximos meses lo voy a hacer. bueno, está bien, me han consultado, ¿verdad? Entonces Sí, de no tengo repente. idea, me da un poco de miedito. Acabo de adquirir un Discovery Pico y pues tengo muchas dudas. Tengo la siguiente duda con el protocolo de melasma del doctor Servinati que usted dijo, fototermal, si nosotros no tenemos un buen vascular y después él pasa OptiPulse, Q-Switch y picosegundos en una misma sesión. Sí, primero prende el fototermal. Recuerda que en el caso del Discovery Pico, el fototermal lo tienes. Si tú ves tu manual, vas a ver que el fototermal está en 0,3 milisegundos. O sea, Ajá. es un tiempo disparo bastante corto, prácticamente como un Suprema. La diferencia es que la energía es muy baja. O sea, si tú pones el Spock 3, te va a permitir llegar hasta 22 joules, que en ese sentido no está mal, porque digamos, tratamiento micropulsado, que es como se conoce ese tratamiento que se hace pues en 1064 con muchos pulsos, requiere aproximadamente entre 15 a 20 joules, ¿no? O sea, ya tener 22 te deja trabajar. Pero el detalle es que ese 22 solamente lo puedes colocar con un Spock de 3. Si tú intentas colocar un Spock más profundo de 4, ya la energía se te baja mucho. Ya se te baja a 12, a 13 y si pones 5 mucho más, entonces ya no te sirve tanto si el Spock es más grande. Pero si no tienes nada, obviamente para algo te sirve, ¿no? Ok, y bueno, podría hacerse luz pulsantes como otros También. protocolos que han dicho. Sí, claro que sí, 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 no hay problema. Y la otra pregunta es que cuando se trata melasma, el pico seco lo hace ese short, medium o long, o pasa varios, no sé. Como el vario Eh, pulse te deja escoger. Ok, mire, yo no tengo variopulso, así que la verdad Ah, no tengo la configuración de la máquina en la mente, pero básicamente vas a tener dos técnicas, ¿ya? Algunos doctores prefieren utilizar la energía muy baja y el spot más grande, puedes poner tu pieza de 10, poner una energía como de 0,5, 0,4 y hacer muchos pases. O si no, poner una pieza un poquito más grande, por ejemplo la de 7 ya te permite tener un poco más de energía. En el caso del el Discovery Pico Plus ya te permite llegar hasta 1,1, hasta 1,2 en promedio. Entonces ten en cuenta que todos los pases que tú vas a hacer, porque vas a usar tu Optimal Pulse, vas a aprender tu Q-Switch y vas a aprender tu pico. Recuerda que vas a aprender tres longitudes de onda. Recuerda que el eritema leve, que es el endpoint, que debe ser un eritema leve, debe conseguirse con la suma de todos los pases, para que no te vayas a exceder de energía, no vaya a ser que busques el ok, endpoint con el nano, y si ya estás eritematoso con el nano, pues ya no puedes pegar pico, ¿no? O sea, debes ok. tratar de distribuir la energía con esos tres pulsos hasta llegar a un eritema que sea leve. Finalmente, la pieza fraccionada de 9 de 8 yo en lo personal decido cuál usar en función de qué paciente tengo. Por ejemplo, si tengo una paciente con mucho fotodaño, entonces prefiero una de 8 porque necesito más profundidad para generar mejora de la elastosis. Y si tengo una paciente que es más joven, que ya tenemos melasmas acá en Perú, por ejemplo, de los 24, 28 años de repente, entonces ya me voy con una pieza de 9. Ese es un criterio netamente mío. Ah, ok. Muy bien, Ujú. doctor. Sí se debería preguntar si pasaba los dos fraccionados o escogía uno, porque hay unos protocolos que pasan el fraccionado de 9 y luego el del 8. Yo lo he intentado, pero se me hace muy agresivo. Entonces la idea con el melasma no es irritarlos, porque si no podemos tener una pigmentación de rebote. Ok, ¿y cada cuánto recomienda estas citas para melasma? Yo las hago en lo personal cada 20 o cada 30 días, en promedio. ¿Y hace unas cuatro y luego mantenimiento o cómo, perdón, cómo lo hace? Lamentablemente el melasma es un dolor de cabeza, ¿no? Y los pacientes muchas veces recaen porque el mantenimiento depende mucho de la disciplina que el paciente tenga sobre la exposición solar, que a Ujú. veces pues es difícil, ¿no? Por lo menos acá en Perú que tenemos tanta radiación, es común que los pacientes recaigan en el futuro. Ah, ok. Entonces, Gracias. los refuerzos dependen de qué tiempo el paciente te regresa, ¿no? Que es variable. Depende, como decirle, bueno, le hago las sesiones iniciales y luego regresa, depende.
cómo le Depende de vaya. qué tanto se cuide, ¿no? O sea, si usted se Ajá. cuida, pues no va a regresar, pero si usted se va a la playa, que acá pasa, o se va a solear o se descuida, pues va a regresar antes de lo que usted crea, ¿no? Ah, ok. Gracias, gracias, doctor. Ok. Doctor Díaz, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, soy Misael, doctor. ¿Qué tal, Doctor, una Misael? pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Lo primero es que no tengo mucha experiencia con el manejo del HPI con Ruby modo Ajá. fraccionado, pero las Ok. pocas que he hecho, por ejemplo, he tenido he querido hacer un aclaramiento de axilas por HPI que ocurrió Ajá. por un peeling. Y hice un disparo con el rubí, con la pieza fraccionada, con la pieza de 8. Lo hice con una afluencia de 1.1. Vi el escarchado que menciona. Ajá. Sin embargo, vi a los 2, 3 minutos edema. Y bueno, no sé si es una reacción dentro del esperado o es que la afluencia fue muy alta para el paciente. ¿Qué me puede comentar de ello? A ver, mira, el edema digamos, esperable en el tratamiento del HPI. Cuando tú disparas rubí, es normal que se edematice. Lo que tú te tienes que cuidar es que esa escarcha no sea muy intensa. Ese es tu objetivo. Porque vas a tener una escarcha muy sutil y al mismo tiempo va a aparecer edema en el paciente. No te preocupes porque ese edema se suele bajar en un día a más, no más de eso dura. Suele ser muy transitorio. Entiendo que la escarcha va a ser muy sutil como el 532 picosegundo para el léntigo. Prácticamente lo mínimo la mínima energía en la cual tú puedas visualizarla. Esa es la clave. Utilizar lo mínimo. Y eso depende de la carga de pigmento que tienes. Posiblemente cuando el paciente te viene a una primera sesión, por ponerte un ejemplo numérico, ¿no? Imagínate que en la primera sesión encontraste la escarcha en un Joules, por ponerte un ejemplo. Posiblemente en la segunda sesión le encuentres un poquito más arriba y así sucesivamente. Cuando ya tengas poco pigmento, vas a tener que requerir mucho más energía, pero tu guía es básicamente la presencia de escarcha que sea la más sutil posible con la energía más baja que puedas. Ok, Doc. Y la otra pregunta que tenía es, creí yo que la tecnología del perfil de que se dispara el Discovery Pico era una energía en lo que se le llama top hat o flat top, pero por ahí mencionó usted que la energía es más fuerte al centro que la periferia. ¿Esto lo dijo como comentario general, o es que la tecnología del Discovery Pico es así como las otras? No, o sea, te estás confundiendo cuando he hablado de los disparos de los spots. Cuando tú revisas física y revisas Ya. los disparos de los spots, cuando tú comparas un spot redondo y cuadrado, para Ujú. empezar, el cálculo de la afluencia en ambos casos es diferente, porque tú sabes que la afluencia se calcula la energía sobre el área. Y ten en cuenta que el área de un redondo y un cuadrado se calcula de forma diferente. Pues empezamos por eso. Cuando tú revisas física, revisas los libros y revisas patrón de distribución de spokes, todos los láseres tienen sus spokes redondos con una distribución diferente al spoke cuadrado. Los spokes cuadrados suelen ser más homogéneos que los spokes redondos. Por eso es que cuando tú utilizas el láser para tratar una patología en la cual no requieras el repase, por ejemplo, un léntigo, porque si tú repasas el léntigo te hace un HPI, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo prefiero usar un cuadrado que tiene mejores resultados que un redondo. Porque si tú utilizas un redondo para un léntigo, ¿qué vas a tener? Que si le pegaste la energía de forma exacta, la parte central del léntigo se te va a aclarar y la parte lateral el paciente te dice, doctor, sigue con el léntigo. Y si te pasaste energía, la parte lateral se aclara y la central, como te pasaste energía, la vas a pigmentar. Por eso es que el tipo de Spock va a depender de la patología que tengas al frente. Por eso es que Discovery Pico tiene Spock redondo y Spock redondo cuadrado en el mismo número. Tú puedes comprar Spock redondo 3 o Spock cuadrado 3. Entonces ahí está la diferencia, que es lo que vas a tratar. Cuando tú tratas un melasma, por ejemplo, no te importa que sea redondo porque en el melasma como haces toning, el toning significa repase. Entonces ahí no importa. Pero si tú vas a utilizar una patología en la cual requieras que no haya repase y que todo el disparo sea homogéneo, vete más por una spot cuadrado. Eso básicamente es en general, no solamente del Discovery. Ok, Doc. Entiendo entonces que los ejemplos del léntigo con 532 los ha hecho con la pieza cuadrada. Exactamente, yo trabajo con cuadrado. Ah, ok. Ok, ok. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que hay en el auditorio? Hola Luis, ¿me escuchas? Hola, Hola Mariano, ¿cómo estás?
Hola Luis, primero que todo felicitarte por la ponencia, de verdad que muy, muy buena. Y quería hacerte una pregunta, Luis. En el tema de, cuando hablaste del tema de tatuaje, mencionaste que de repente se podía hacer el Spock de fraccionado, ¿no? Que tiene el pico, y Sí, después se puede hacer el 1064 como tal exacto. para, para trabajarlo, o sea, ese sería el orden. Claro, en el tatuaje tú necesitas abrir canales en un primer momento. Entonces, yo en lo personal prefiero el Erbium, pero si es que no lo tenemos, digamos, tú tienes una pieza fraccionada de 8 que hace esa función. Porque recuerda que la pieza de 8 genera lío y genera fotodisrupción, o sea, hace que la epidermis se abra. O sea, ya estás haciéndole fisuras a la piel para que tenga como, digamos, botar el líquido que se le va a formar por la emisión de la onda que viene después, ¿no? Porque si tú no le haces eso, el paciente te va a hacer ampollas o bulas. Entonces ya con un fraccionamiento previo permites que el paciente no esté pasando por esas incomodidades que a las finales te van a empezar a hablar. Es que, doctor, se me echan ampollas. Entonces para eso sirve. Aparte que te permite el fraccionamiento, poner un corticoide post, no en los siguientes días como ya te he enseñado, solamente se pone en el post inmediato, porque es básicamente una, digamos, una estrategia para disminuir efectos adversos y pues ya te permite también que la siguiente onda entre mejor, ¿no? Pues estás abriendo prácticamente aberturas hacia la piel. Luis, entonces con el mismo endpoint del microsangrado, por así decirlo, ¿no? Con un poquito de EPOI microsangrado, porque eso te está diciendo que tienes ya fracturas de la piel, ¿no? Que te permite que Claro, esas se lo drenen. paso, por así decirlo, y luego ya hago el pico 1064, ¿no es cierto? Exacto, con la onda que quieras, ¿no? Si es un rubí, si es Claro, un KTP, un 1064, ya claro. pones la pieza completa, sí. La que no es Ahora, Luis, fraccionada. no sé si podrías, disculpa que te vuelva a decir esto, si podrías dar el orden exacto, el número de pasadas, en el caso, por ejemplo, de un melasma, como habías mencionado hace rato. Ya, en el melasma es lo siguiente. Primero tienes que ver si el melasma es pigmentoso, mixto o vascular. Si es un Claro. pigmentoso neto y no tienes nada de vascular, no necesitas pasarle un vascular previamente, te vas de frente a los láseres de pigmento. Si tú tienes un mixto, un vascular, tú primero tienes que usar una pieza vascular que tengas. Si tú tienes una IPL, para los doctores que nos están escuchando, o si tienen alguna pieza vascular, la pueden utilizar. Si no la tienen, el Discovery Pico te trae una pieza vascular, pero es muy poco, con muy poca energía, pero te sirve de algo a no tener nada. Entonces pondrías y programarías como 1064 en fototermal. Para poder obtener una buena energía, solamente la máquina te lo permite con la pieza de Spock 3. Con esa pieza te permite tener aproximadamente hasta 22 joules. ¿Qué haces? Programas aproximadamente entre 15 a 18 joules y empiezas a hacer la técnica que se conoce como micropulsada. ¿Qué significa? Pegas el cabezal de forma recta y empiezas a pasarlo muy rápido sobre la piel, acumulando calor, que puede ser aproximadamente entre 500 a 1000 disparos por mejilla. ¿Qué es lo que tú vas a tener? Que el paciente va a tener un poco de eritema leve con el paso del micropulsado, pues se llama así, 1064 en modo micropulsado. Una vez que has hecho el micropulsado, si los otros doctores ya tenían su vascular como un Supremo, un IPL, lo usaron previamente, te vas netamente a la terapia de pigmento. Para tratar pigmento, primero prendes en orden, justamente la máquina te los pone en orden. Arriba del PT te dice OP, que significa Optimal Pulse. Eliges una pieza ya sea de 7 o de 10 a tu conveniencia. Yo te expliqué, si usas la de 10 tiene más profundidad pero menos energía, requieres más pases. Si tienes la de 7 que es la naranja, te da más energía, harías menos pases, ¿verdad? Nuevamente, haces toning, haces 2 o 3 pases y nuevamente cambias del PT, te vas al Q-switch. Haces lo mismo con la misma energía, luego prendes el pico con la misma energía. En total, con estos 3 pases, calcula que con esos 3 tienes que tener un eritema que sea leve. No debe ser tan llamativo porque si no vas a generar una pigmentación de rebote. Una vez que has hecho todo eso, tú eliges una pieza fraccionada, o bien la de 8 o bien la de 9. Si es un paciente con mucho fotodaño, yo me inclinaría por una pieza de 8 porque es la que rejuvenece, la que genera mucho LEOC, la que repara membrana basal. Si tienes una paciente joven de repente que tiene melasma y no tiene fotodaño, pues te vas con la pieza de 9. En ambos casos, la energía a utilizar es muy baja. Estamos hablando que en promedio debe ser aproximadamente solamente 0,2. Si usamos un poco más, el paciente se nos puede pimentar. Ya, ya Luis, muchas gracias. Excelente tu ¿Correcto? explicación, muchas gracias. Ok. Mm.
Doc, tengo otra pregunta, espero no abusar. No, no, tranquilo. Doc, usted mencionó en el tratamiento de nevus de gota, el endpoint era, en sus palabras, mencionó como un panal de abejas. Yo por ahí Sí, leí que el endpoint era un eritema y hasta generaba unas ciertas petequias. Es más, ya, yo las veces que he trabajado he generado petequias, microsangrado, como si trabajara con la pieza de 8. ¿Qué opina de ese endpoint? ¿Es es muy que, agresivo? no, no, es que ese endpoint es el que también aparece. Yo le llamo el edema en panal de abejas, pero el paciente tiene sangrado y tiene edema. Y eritema, Ah, ok. obviamente. Si tú ves la Ah, ok, foto, ok. vamos a regresar la foto. Vamos a regresar la foto, ¿ya? A ver. Mira, mira, mira al paciente. Mira al paciente nuevamente. Tiene eritema, tiene zonas de sangrado y tiene el panal característico de abeja, que es lo que te digo, ¿no? O sea, Sí, tiene sí es las cosas que cierto. tú me estás mencionando. Sí, no había observado las petequias ni el microsangrado. Está bien, Doc. Sí, sí las Gracias. tienes. Las tienes. Ok. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Gracias por la charla, doctor. Rubén Ríos de Guatemala. Ah, mucho Quería gusto. saber si Ah, creo usted que usted tiene lo tuvo en Perú, experiencia. ¿no? ¿Cómo? Lo tuve en Perú, me parece. No, creo que No. no, todavía no, Ok, ok, doctor. ok, ok, ok. Gracias. Doctor, ¿cómo es su experiencia manejando ojeras? Ojeras puede ser mixtas, vasculares, pigmentadas y solo pigmentadas. Ok, Gracias. a ver, mira, lo que yo te puedo decir es lo que se ha observado en la literatura. Usualmente las ojeras pigmentadas, te lo comento, están bien asociadas a aquellos pacientes que son atópicos, ¿no? Es clásico que tú ves un paciente asmático y lo primero que le ves son los ojos en mapache, ¿estamos de acuerdo? Entonces, usualmente esa ojera que es pigmentada, que es la que podría tratar el Discovery Pico, porque la vascular sería ya de otro tema, de un láser vascular que se usa el 1064 en long pulse, en micropulsado, perdón. Entonces, esa ojera pigmentada podría, digamos, considerarse como un HPI. Entonces, si tú buscas en PubMed, vas a encontrar un tratamiento justamente de HPI con láser fraccionado de rubí. La técnica que he estado describiendo de rubí fraccionado se puede hacer en ojeras para despigmentar un HPI cuando es pigmentada, que usualmente está pues producida en personas que tienen estos rasgos atópicos, que acá en Perú son aproximadamente el 30 al 40%. Se hace solamente un pase, se busca cacha mínima y las sesiones se pueden hacer pues cada 20 días, cada 30 días. En promedio, creo que en el paper describen unas 6 sesiones aproximadamente. Es lo que te puedo decir. Ok, doctor. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver, Carlitos, si tú tienes alguna pregunta, Enrique. Tal vez me había hablado un doctor en el tema de los tatuajes cuando ya está terminando su cuarta, quinta sesión, que ya solo queda la sombra. ¿Qué recomiendan hacer? Ahí yo lo que uso es rubí fraccionado. Va muy bien. La técnica de HPI. Porque estás teniendo un HPI prácticamente. Entonces haces la pieza de 8, nuevamente buscas escarcha mínima y con eso terminas de eliminar esa HPI que queda, ¿no? Realmente es un HPI. Hola Luis, disculpa, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, las que quieras. Luis, mira, en la hiperpigmentación posinflamatoria, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Secundaria a un CO2, no sé, hace poco me llegó una paciente que la trabajaron con un láser CO2 el melasma, Ok, ¿no? Que fue terrible para la paciente. Y ya. ese caso, como ella, por ejemplo, que tiene un melasma más una hiperpigmentación posinflamatoria secundaria a ese láser CO2, ¿también recomiendas empezar con el RUI y luego pasarle todo el esquema de melasma que ha mencionado? Mira, Mariano, muy interesante pregunta. De hecho, que yo tuve una paciente idéntica a la tuya. Tuve una paciente, no sé si has visto los casos de este doctor que me ha quemado pacientes en mi ciudad natal, y hizo lo mismo. A un paciente con melasma también le hizo un CO2 y le generó una pigmentación, o sea, le extendió la mancha, ¿no? O sea, si la mancha estaba en mejillas, a la paciente se le extendió totalmente. Realmente en esos casos, realmente utilizar el rubí es muy riesgoso, te cuento, porque el rubí utilizando, que a mí me ha tocado intentar rubí fraccionado en melasma y el resultado es el opuesto, te lo mancha más, te comento, ¿ah? Entonces, lo que hice en Mm, esa paciente con mucha cautela es que las zonas en las cuales las manchas eran nuevas,
o sea, donde no estaba el melasma antes, que a la paciente le pregunté y le pedí fotos, en esas zonas utilicé el rubí con mucha cautela. Y en las zonas donde estaba el melasma solamente me fui con el protocolo del melasma. Eso es lo que yo hice. Obtuve resultados, sí, porque las zonas que había pigmentado el doctor con el CO2 que eran nuevas, las logré remitir. Y el melasma, pues, básicamente fue con la misma evolución tórpida que cualquier melasma pues, puede tener, ¿no? Entonces fue más lento la despigmentación. Pero no te sugeriría pegar un rubí fraccionado en un área donde ya tienes un melasma. Te la puede pigmentar más. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Ok. Hola Luis, soy Enrique. Como siempre, excelente tu plática. Gracias, Eh, Enrique. Estaba esperando tus así, preguntas. no, mira, más que nada era para algo que ya había quedado claro antes, pero que tal vez le pueda servir al público que está acá. Tu protocolo para hiperpigmentaciones postinflamatorias con Rubí, una maravilla. Recuerda, tienes que publicarlo. Pero respecto a la hiperpigmentación postinflamatoria en cuerpo, habías mencionado que creo que ahí no jala también, ¿verdad? Es No, mejor no, sí va trabajar. bien, ¿ah? Es más ¿Ya? lento porque todo el cuerpo va bien. Pero, o Oh, sea, hay que usar energías en el cuerpo en general, cualquier máquina que uno quiera utilizar, en general cualquier láser, hay que utilizarlo con más cautela, porque recuerden que la piel del cuerpo no responde igual que la piel de la cara, ¿no? Por lo mismo que la capacidad de regeneración, por la misma presencia de densidad de folículos pilosos es menor. Entonces, eso nos da, por ejemplo, un mayor tiempo de recuperación. Cuando ustedes hacen un CO2 en el cuerpo, pues se recupera en 20 días, en una cara en 7, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es dosificar más la energía, bajarla más, tratar de trabajar al mínimo, al límite prácticamente. Entonces, va bien en realidad, Enrique. O sea, sí, sí, dan resultados, solamente que es con más cautela, ¿no? La energía tiene que ser más baja. claro. Y versus la fraccionada de 9 milímetros, varios pases, ¿consideras que todavía el rubí sigue jalando mejor? Mira, yo he tenido HPIs, no tengo ahorita las fotos, pero es una buena idea buscarlas, pero yo tengo, por ejemplo, es muy común la HPI, por ejemplo, en pacientes que usan polidocanol para quitarse las telangiectasias. He tenido de esas, he tenido por los HPI del tatuaje, he tenido postquirúrgicas, y la verdad que he ido bien en todas, ¿ah? O sea, no he tenido también una paciente que me hizo le hicieron unas HPI les pusieron un tratamiento en las nalgas y a la chica le quemaron las nalgas. Y la verdad es que me ha ido bien con el rubí en todo, solamente que en cuerpo obviamente es más lento el resultado, no como en cara, pero sí va bien. La pieza de Ok. 8 es la que se usa porque la pieza de 9 recuerda, tiene más cobertura. La pieza de 8 cubre 10% en densidad y la de 9 cubre 40%. Entonces, ¿por qué no usar 40? Porque recuerda que el rubí, como lo hemos hablado, tiene riesgo de hacer hipopigmentaciones. De hecho, por eso se usa en blancamiento en vitíligo. Entonces, ante el peligro inminente de hacer una hipopigmentación, pues es mejor usar una pieza que tenga menos cobertura. Por eso es que utilizo la de 8 y Ah, hace que sí, me me preocupa. refería a la de 9 con 1064, pero perfecto, mejor rubí fraccionada de Mira, 8. nuevamente, si tú vas a usar un tratamiento para HPI, la verdad es que mi experiencia va mejor un Rubí que un 1064. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú revisas la curva de absorción de melanina, recuerda ese dato, la melanina la absorbe más un Rubí que un 1064. ¿No? Te pongo la gráfica. Ah, un ratito. Ok, la puse por acá la gráfica. A ver. Creo que ya la pasó. Ya, pues, a ver. Ahí Esta, está. ¿no? Esa. Sí. Entonces mira que también la onda a elegir depende de la afinidad que tengas, ¿no? Recuerda que el 1064 es el que tiene menos absorción por melanina y es el que tiene menos absorción también por hemoglobina. Entonces, realmente en afinidad, pues el rubí en ese caso le gana, ¿no? Por eso preferiría yo un rubí. Opa. Nada más también una recomendación para todos los que están utilizando Variopulse. Ahí, considerando que tú no tienes tanta experiencia, Luis, aquí en México ya estamos recomendando que si pasen la fraccionada de 8 pero en long, para justamente revertir la elastosis. Como en long, Justamente entiendo que Long es la que tiene 800 picosegundos, ¿verdad? ajá, Claro, entonces esa no hace prácticamente daño epidérmico y genera, mejoras la elastosis sin el daño epidérmico que sí podrías tener con las otras. recuerda que básicamente la diferencia viene primero en el tamaño del IOC, la profundidad obviamente se gana mientras el pulso es más largo,
Pero como te enseñé en la gráfica, cuando tú usas picosegundos no calientas el tejido, esa es la gran ventaja. Los picosegundos tienen una afluencia tan alta en un tiempo tan corto que, digamos, ese calor se queda prácticamente confinado en un área tan pequeñita que básicamente así es como se empieza a formar el león, ¿no? Por la cavitación y por lo que hemos visto ahora. Entonces, básicamente es un calentamiento sin, o sea, es un efecto sin calentamiento térmico, esa es su ventaja. Sí, pero el protocolo, de hecho, de Variopulse, el picofilling, que es justamente hacer un relleno dérmico como si fuera de ácido hialurónico, pero con láser, es con long para no dañar la epidermis. Entonces, eso podría servir a la elastosis del melasma. Entonces, También, claro. sí, la recomendación sería hacerlo con long si lo quieren combinar en melasma. Ok, Gracias, Luis. a ti, Enrique. Ok. ¿Alguien ¿Alguna más? pregunta, por favor? Aprovechemos al doctor Luis ahorita. Hola, hola Luis, Fernando de Honduras. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gustazo, super charla. Luis, una consulta. ¿Has tenido experiencia con manchas por hemosiderina? Sí, el Rubí también va bien con eso. Luis, El siempre el mismo Rubí protocolo fraccionado. de... Súper, Es el súper. mismo protocolo de HPI, Rubí fraccionado. He tenido experiencia en pacientes a los que le han hecho a veces blefaroplastía o a veces en las piernas, ¿no? Básicamente por hematomas, ¿no? Y va bien, el Rubí. Pero entiendo que también podría ir bien ahí el 1064. Pero me da la impresión que el Rubí tiene mejor resultado. Súper, súper. Gracias, Luis. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más, muchachos? Doctor, o sea, hay algunos doctores que migraron de Q-Switch, de Ultralight, de otros dispositivos a picosegundos. ¿Alguna recomendación especial? Básicamente cuando uno utiliza láseres, la recomendación especial es que lean lo que es endpoints, ¿no? Porque la dosificación de la máquina depende de la reacción cutánea que uno pueda tener. No nos guiamos en las charlas, es lo que siempre le digo y le repito tanto a los colegas, no se guíen por parámetros porque van a fracasar. Si uno se guía de parámetros y no aprende a ver cómo reacciona la piel, van a estar en grandes problemas, ¿no? Aprendan a ver los endpoints que son propios de estos dispositivos, que son la escarcha, la presencia de repente de edema, el eritema, ¿no? Entonces aprendan a reconocer eso para que puedan adaptarse rápidamente a su nueva tecnología. El endpoint es la clave para tener efectos terapéuticos. Si no manejan endpoint, pues vamos a estar en problemas. Esa es básicamente la recomendación. Es básicamente cambiar de onda, o sea, estás cambiando de un Q-switch por un pico, pero simplemente lo que tienes que saber es dosificar. Y la dosificación depende de la reacción cutánea que tú tengas cuando estás disparando el láser. Esa es la recomendación. ¿Algo más, muchachos? Yo creo, uy, ya transcurrió 1 hora y media, qué bien. Bueno, Ya, no sé, ¿alguien tiene más preguntas? buenas. Tengo la última pregunta, doctor. Eh, Sí. en el caso de manejo de hiperpigmentaciones posinflamatorias con el rubí fraccionado, vemos Ajá. que hay espacios que quedan sin tratar, ¿no? Cuando uno Ajá. hace un solo pase, uno nota Claro. la escarcha muy suavecita, pero Ajá. ahí la recomendación, por ejemplo, me tocó un caso en párpados, hiperpigmentación medicamentosa, pero que al final fue hiperpigmentación posinflamatoria. Ajá. Y le hice un pase porque pues no tenía experiencia en esta técnica, pero dejé solamente, hice como un solo pase. Ajá. Ahí lo que toca hacer es como más o menos lo que se hace en las otras técnicas, que es tratar, o sea, hacer varios pases para llenar lo que más se pueda de, digamos, de disparos de rubí, algo así. No sé. Mira, en lo personal yo como máximo hago un par de pases. En lo personal a lo más hago dos pases. Con uno o dos basta en realidad. Porque ten en cuenta que si pones mucho más... Recuerda que como mencionó el doctor hace un momento, de que el rubí hace edema y hace inflamación. Entonces si tú te excedas en pases vas a generar un edema y posiblemente una HPI más intensa. Y un eritema mucho más intenso, ¿no? Y por lo tanto un HPI de rebote. Entonces no te, digamos... Acá en Perú se dice no te emociones, ¿no? Poniendo o haciendo querer hacerlo más rápido. O sea, con un pase o máximo dos va a correr muy bien. O sea, no te desesperes por la velocidad, de que va a bajar, solo ten paciencia. No le pongas más porque vas a tener efectos adversos.
No, mi pregunta era más porque quedan espacios sin tratar, entonces me imagino que es con las sesiones siguientes. Subsiguiente. Sí, Ajá. claro. No, Sí, sí, claro que sí. gracias, doctor. Está perfecto que sea fraccionado. Esa es la idea. También hacerlo tal vez a menos hertz para que controle un poquito más y haga como la plana más parejita. Sí, Tal lo que vez pasa es que, lo para que no pasa es que pasar doble. el hertz en el rubí solamente es un hertz, ¿ah? Porque si ya le pones el hertz 2 ya también la máquina te quita energía. No sé si se han percatado de eso. Ya cuando empiezan a poner hertz 2 o hertz 3 ya empieza a tener menos energía la máquina y ya no tiene la suficientemente cantidad. Entonces la recomendación es solo con el hertz uno, de uno en uno. Súper. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algo Luis, más? buenas noches. Te habla Jacqueline de Cusco para Hola, Jackie. preguntarte si cómo tú manejas o has manejado casos de dermatitis cenicienta, que esa es una pesadilla que tenemos todos. La verdad es que no he tenido tantos casos como te llegan a ti, la verdad. Creo que alguna vez intentamos nosotros en Cusco, pero yo creo que la técnica en Cenicienta sería básicamente fraccionar los disparos, ¿no? Entonces, por ahí que el 1064 podría ser una estrategia ya aquí en fraccionamiento o un rubí, nuevamente buscando que la energía sea la mínima necesaria, ¿no? Entonces, tú trabajas con un fototipo bien alto. Entonces, las energías que tú requieres para hacer tratamientos son pues las mínimas necesarias, ¿no? Entonces, en general, el 1064 se puede intentar, pero de repente por ahí un rubí, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me dijiste que una cenecita se te había aclarado un poquito y luego se te pigmentó, ¿no? Me da la impresión que me lo dijiste. Sí, Entonces creo sí. que entonces la estrategia es básicamente reducir energía, ¿no? Hacerlo lo mínimo. Un toning es mucho más lento por lo mismo que el 1064 tiene menos afinidad por melanina. Entonces por eso es que el 1064 no te lo sugeriría para empezar las pruebas. Realmente no he encontrado, o sea, por lo menos como no tengo los pacientes, no tengo pruebas sobre Cenicienta, Jackie, para poder ayudarte, pero es lo que yo haría. Utilizar rubí fraccionado en dosis muy bajas. O un 1064 fraccionado también, porque el LEOC también podría servir para aclararla. Sería otra alternativa, ¿no? Un rubí fraccionado o un 1064 fraccionado, un toning, no estoy seguro que ayude mucho. ¿Algo más? Con el doctor Emerson creo que hicimos algo de Cenicienta y fueron energías súper bajas, spot creo que era de 5, pero bueno, sería intentar con el fraccionado de 9. Sí, pues, la de 9 o la de 8, ¿no? Dependiendo, pues realmente no es que haya algo descrito para eso, ¿no? Entonces no tengo mucha experiencia porque tampoco he tratado alguno, no he tenido la oportunidad. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas Bader de noches. Honduras. ¿Cuál sería el Buenas noches. manejo del protocolo a seguir en pacientes con manchas solares en los brazos? Me estás hablando de léntigos solares, Ah, ¿verdad? sí, sí, lentigo solar. Depende del fototipo, doctora. Si usted tiene un fototipo claro, tendría que irse por un KTP. Igual, buscar escarcha mínima con la energía mínima necesaria con alguna pieza cuadrada que tenga. Y si el paciente es un poco más trigueño, la recomendación es de repente, si el peligro existe con el rubí de hacer un HPI, o fracciona el disparo con una pieza de 9 o en su defecto utiliza una pieza completa de rubí con energías también mínimas para hacer, incluso en el rubí se escribe menos que escarcha, solamente hacer un eritema. Ok. Sí, teniendo en cuenta que la costra que va a tener el paciente en el brazo va a demorar 3 veces más que en la cara. En la cara se le puede caer en 10 días y en un brazo puede llegar tranquilamente a 20 días. ¿Y siempre las sesiones se realizan cada 20 o 30 días? Sí, cuando el paciente ya haya despigmentado. Usualmente en cara, cuando el tratamiento es acertado, con una sesión a veces se van casi el 80-90% de léntigos. Ok. Otra consulta. Para el manejo de la eliminación de tatuajes, yo hago siempre por último el fraccionado. No sé si entendí También. mal, el fraccionado lo hacemos al inicio. Existen descripciones de paper de hacerlos al inicio y al final o ambos. Entonces yo en lo personal solamente hago al inicio. Ah, ok. Pero de repente al final también sería una buena idea, aunque creo que sería más efectivo el inicio, ¿no? Porque si usa la fraccionada, recuerda que las piezas fraccionadas penetran menos cuando ya tienes gas.
Entonces, si tú ya hiciste el tatuaje, ya generaste gas, ya no te va a entrar el fraccionamiento, ¿no? Por lo menos con la pieza de pico, ¿no? Ok, listo. Entonces sería un poco más torpe el ingreso de la onda ahí cuando ya tienes el gas. Yo Listo, preferiría entrar al inicio. listo, gracias. Ujú. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, Amelia se quedó dormida, creo. Amelia se durmió. Aquí estoy escuchando y siempre muy contenta porque definitivamente las clases son siempre magistrales y bueno, agradeciendo a Luis, agradeciendo a Carlos la oportunidad de poder hacer esta reunión de conocimiento y saben que siempre, pues las clases son diferentes porque siempre se va agregando algo más. Entonces, en ese tema de charlas, siempre es una actualización, siempre es un punto más por aprender, que es la parte más interesante. Y bueno, y empezamos en este proyecto de EM Academy, ¿no? Que es un proyecto nuestro para poder darles un plus más a todas las personas que confían en nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Carlos, por hacer posible, por hacer posible esto, ¿no? Que nuestros usuarios sigan capacitándose y como yo digo siempre, nosotros queremos que a ustedes les vaya bien. Si a ustedes les va bien, a nosotros también. Así es que agradecida siempre por todo el esfuerzo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Carlos, otra vez. Gracias a todos los participantes que están em, conociendo más, ¿no? Y que luego nos pueden aportar también tus experiencias. Claro, sí. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Luis. Siempre está muy anuente a apoyarnos. Eh, la verdad esperaba como 30, 20 en el grupo, pero llegamos a 95 y sostuvimos por una hora y eso me pone muy feliz. Le doy muchas gracias a todos los que están participando. Y esta es la idea, que la familia de Cuanta y todos los dispositivos que manejamos pues siga creciendo tanto en conocimiento, soporte, y que todo el tiempo estas innovaciones nos enriquezcan más el conocimiento. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. La Todo un quinta éxito. tenemos- Gracias, doctor. Eh, Bueno, y invítanos Hola, la muy siguiente buenas semana, noches, un ¿no? saludo cordial a todos y gracias, doctor Luis, excelente charla. No, Siempre es gracias. un gusto escucharlo. Y quería preguntarle su experiencia con respecto al líquen plano pigmentado. Es básicamente la que he hablado. No tengo pacientes con líquen plano, pigmentado. Pero Muy básicamente bien. lo mismo que le digo a Jackie, ¿no? Tendría que utilizar una pieza fraccionada de rubí o una 1064 y energías muy bajas para hacer pruebas, ¿no? No mandarnos de a todos, sino disparar pequeños pedazos hasta encontrar un buen resultado y con eso continuar el resto del rostro para no tener efectos adversos. Y con respecto a rejuvenecimiento, ¿cuál es la fluencia adecuada o a partir de qué fluencia usted sugiere más realizar el tratamiento con el spot de 8? Más o menos entre 0.5 a 0.8 se obtienen las máximas profundidades. Y yo doy la cantidad de pases hasta el que el paciente empieza a tener ya pequeños sangrados en la piel, porque eso es una señal de que ya saturé a la piel con Leo, ¿no? Ya saturé con microfracturas. Entonces, si tú ya tienes mucho sangrado en la piel, ya por más que dispares la máquina ya no va a penetrar más. Como te enseñé en la parte física, el LIOC se transforma en un target y ya no deja pasar nada más por debajo. Si tú ya tienes arriba sangrado, significa que el LIOC ya subió hacia la superficie, ya fisuró todo y ya saturó todo. Entonces, básicamente, entre 0.5 y 0.8, variable y hasta que el paciente sangre un poco. No tanto tampoco, basta un poco. Doc, en los equipos nuevos de Body Pulse, con energías bien bajitas, 0.2, 0.3, casi que logramos lo con 0.5 en otros dispositivos, para que lo Con tengan LOM en cuenta seguramente, ¿no? también para el endpoint, ¿no? Con LOM posiblemente, ¿verdad? Sí, con LOM o a veces con Exacto. Sí, probablemente. Es que lo que pasa, como te digo nuevamente y lo repito, ¿no? El tamaño del IOC depende del pulso. Si el pulso es más largo, pues obviamente va a haber más cantidad de IOC y son vacuolas más grandes. Entonces, pues por ahí va el tema.
Súper, Muy bien, súper. muchas gracias. Siempre saludos a todos, especialmente a Amelia. Oye, Carlos, sería bueno que los Gracias, invites otra gracias. semana, ¿no? Que tenemos Suprema. 15, el 15 la otra semana, a la misma hora, empezamos también con Suprema, toda la parte vascular, todo lo que tiene que ver con Mesh Technology. Y bueno, vamos a estar haciendo actualización de esto después, pero ahorita empezamos con lo más básico de Suprema. Y nada, los esperamos. Muchas gracias por asistir. Cualquier consulta también nos puede consultar directamente y ya nosotros pasamos la pregunta al doctor Luis o a los maestros. Muchísimas gracias por todo Sí. y Gracias a todos, chicos. Gracias por asistir. Gracias, Un gusto gracias a siempre. todos. Muchísimas gracias. Chao, Luis. Chao, Nos Carlos. vemos a Gracias todos. a chao, Chao. todos. chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.